Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. En cuanto a los sentimientos positivos sobre la iglesia mormona, el público en general comparte opiniones usuales fuertes: familias, industrios, autosuficientes, limpios en su forma de vivir, organizados, amigables, misioneros en bicicleta. Tienen imágenes de cosas positivas. Y en cuanto a las cosas negativas, la gente tiene por lo general opiniones que comparten: negros y el sacerdocio, poligamia, hay expiación de sangre, ideas autoritarias de dominio de hombres, la palabra culto surge a veces, Mountain Meadows, llegar a ser dioses, Jesús como hermano de Satanás. Esas cosas suelen surgir en cuanto a las cosas negativas de la iglesia mormona, a veces tomadas fuera de contexto, a veces no. Voy a decir algo ahora que puede parecer un poco inflamatorio a algunas personas, pero siento que, considerando todas las cosas, no hay ningún daño en decir lo que estoy a punto de decir. Este programa y mi ministerio en HOTM.tv, a nosotros no nos importa la historia de la iglesia mormona. No nos importa si los mormones quieren tener profetas y apóstoles modernos, si insisten en mantener la organización del sacerdocio, día de reposo, y hasta ritos del templo y escritura extrabíblica. Si eligen mantener esas cosas, es su decisión. Hay muchas peculiaridades entre las denominaciones mundiales, entre los cristianos, y es muy extremo lo que digo, y pienso que podríamos discutir varias de esas cosas. No pienso que son correctas, pero adelante a hacerlas. Si quieren incluir esas cosas, si sienten que se acercan a Dios mediante esas cosas, ¿quién soy yo para discutirlo? Habiendo dicho esto, hay dos aspectos del mormonismo que son terribles, que en mi opinión son absolutamente tragedias espirituales, especialmente para un grupo que afirma representar a Jesucristo. Ya hemos hablado de la primera de esas tragedias, que es que la iglesia mormona no promueve regeneración espiritual mediante Jesucristo. Es que esa iglesia fomenta las obras y un poco de la fe, pero hay un asunto del caballo antes del carrillo. Ya hablamos de eso en los primeros episodios. Así que en su sistema, Jesús no es invitado para regenerar los mormones como la Biblia nos dice que debemos de hacer. El segundo pecado que el mormonismo ha cometido contra la membresía, y siento que los líderes del pasado y presente y futuro van a comparecer ante Dios por esto, es que han causado que los miembros descuenten, cuestionen y vean a la Biblia como una fuente inferior de las verdades de Dios. Cuando Joseph Smith introdujo el libro de Mormón, el cual los miembros de la iglesia llaman Otro Testamento de Jesucristo, él implicó que la Biblia no era completa. Y tendría sentido que si la Biblia fuera completa y confiable, no habría necesidad de otro libro.
Así que para que el libro de Mormón fuera aceptado, la Biblia tendría que ser inferior e incompleto o no confiable o cualquier adjetivo que quieras usar para describirlo. Esas ideas empezaron a ser populares en los tiempos primeros del libro de Mormón. La Biblia fue oficialmente marginalizado por la Iglesia Mormona en el texto del libro de Mormón y también en el artículo de Fe 8 que dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde sea traducido correctamente, y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Otros líderes han fomentado la duda entre los miembros, contribuyendo a esta perspectiva entre los miembros de que la Biblia es dudosa. Voy a leerles, aunque normalmente hago esto, voy a leerles unas citas que han ayudado a establecer esta burla, básicamente, de la Biblia en la Iglesia Mormona. Esto viene de Orson Pratt, hablando de la Biblia. Agrega toda esta información imperfecta a la incertidumbre de la traducción, y quien en su mente sana podría por ni un momento suponer que la Biblia en su forma presente fuera una guía perfecta. ¿Quién sabe que ni un versículo de toda la Biblia haya escapado la contaminación, para que no pueda dar el mismo significado que dio en la original? Orson Pratt cuestionó que ni un versículo fuera buena de la Biblia. Apóstol Bruce McConkie en el año 82, la Biblia da testimonio verdadero de Jesús hasta donde sea traducida correctamente. Muchas cosas plenas y preciosas han sido borradas, no obstante, y el libro de Mormón es la forma dada por la divinidad para dar la palabra verdadera de Dios en su perfección como fue dado a los antiguos. Ha llegado a preservar y sostener la Biblia, no distorsionar ni diluir su mensaje. Satanás guía a sus siervos en sacar muchas cosas plenas y preciosas y muchos de los convenios del Señor de la Biblia, para que muchos hombres tropiecen, caigan y pierdan sus almas. La primera presidencia de la Iglesia en 92 dijo: la forma más confiable de medir la correctitud de cualquier pasaje de la Biblia no es comparar entre textos, sino compararlo con el libro de Mormón y las revelaciones de hoy en día, sin importar lo que dice un mormón en relación a la Biblia, ni sin importar cuánto aman a la Biblia o que lo aceptan, que lo respetan y que sea parte de su cañón. Ellos sostienen 3 otros libros compuestos por la mano de un libro más alto del santa cañón de la Biblia. ¿Qué dice Dios sobre su palabra? Escuchen esto, lo que Él dice de su palabra, y esto viene del texto que perdura. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? Y leed si faltó alguno de ellos. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corrompible, sino de incorrompible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Para qué tendría Dios profetas y apóstoles o gente grabando revelaciones si iban a ser bastardizados por el hombre, si de todas formas iban a ser inferiores y guiar al hombre a Satanás? ¿Por qué les daría revelaciones en primer lugar? ¿No es suficientemente fuerte Dios para llevar su palabra a nuestra época en una forma perfecta? ¿No creen ustedes en un Dios que pueda hacer eso? Yo sí. Jesús confiaba en las Escrituras, que en su época fueron más viejas para él en muchos casos que el Nuevo Testamento es viejo para nosotros. Y él dijo muchas veces, es escrito. Hasta cuando Satanás le llegó para tentarle, se refería a las Escrituras. Hasta citó Deuteronomio en el desierto. Y aún así, la Iglesia mormona ha tratado de manchar el nombre de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el Señor nos pida
orar para ver si es verdadera. Esta es una ideología de hombre, de agarrar una cosa y orar sobre ella para saber si es verdadera. La palabra de Dios no nos pide eso. ¿Cómo puedes saber la veracidad de la Biblia? Hay dos formas. Son las dos cosas que hacen falta en la iglesia mormona. Una es que tienes que renacer mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Para tener una mente espiritual. En 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Debo decir que cuando yo llegué a conocer al Señor y me senté a leer la Biblia sin ningún comentario, ningún libro, ningún pastor enseñándomelo, la palabra se abrió hacia mí en una forma que fue milagrosamente clara y completamente diferente en entendimiento que había sido antes de haberme regenerado con el Señor. Por segundo, vamos con la palabra para descubrir cómo los creyentes descubrían la verdad. En Hechos 17, versículos 10 a 11, habla de los bereos y lo que ellos hacían en relación con su estilo y su forma de vivir. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Quisiera decirles que la traducción de la Biblia, eso no es el asunto, esa no es la cuestión, nunca ha sido. Vamos a hablar de cuál traducción es la correcta, pero esa no es la cuestión. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que tengamos aquí una arena que contenga 2,000 personas de diferentes edades, razas, nacionalidades, todos hablaban diferentes idiomas. Y todos fueran renacidos por Dios en sus propios países. Y se sentaran con una versión reputable de la Biblia, ni importar cuál fuera, y empezaron a leer el mismo versículo y capítulo. Propongo que, aunque fueran diferentes traducciones e idiomas, yo propongo que Dios, mediante su Espíritu Santo, revela la verdad a esas personas al leer. Es la motivación y la fe y el intento de la lectura que hace que la palabra de Dios sea clara a la persona. No es la traducción, pues sí hay traducciones que son horribles, que cambian totalmente el significado del griego o el hebreo. Pero yo hablo de una traducción reputable y quizás hasta una mala. Dios puede trabajar con eso y enseñar su verdad. Así que no es la traducción, es la disponibilidad de aprender. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Su palabra es más importante y magnificado que su nombre solamente. Establece sus doctrinas y creencias por la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Testifica de Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo acabo de leer unos pocos versículos de cuán importante es la palabra de Dios a los que seguimos a Cristo. La iglesia mormona necesita doblarse y pedir a su gente que levanten ese libro y que lo mantengan en la igualdad con el libro de Mormón, por lo menos. Hace no más de 5 días, los líderes de SUD se juntaron otra vez en conferencia y levantaron el libro de Mormón como el libro más correcto de todos los libros de la tierra, acercándote mediante él
al Señor, eso tácitamente hace la Biblia inferior. Hablas de un libro que, dicho eso antes, no tiene ninguna evidencia arqueológica, ninguna evidencia lingüística, ninguna evidencia de ADN, de genética, nada. Vayan al Smithsonian. Si leen algunas páginas que apoyan esto, no te está diciendo la verdad. Si hablas con los apologistas de Farms, no dicen la verdad. Tengo amigos que defienden un libro que no tiene ningún valor histórico de ninguna forma y lo compara con la Biblia, que está llena de verdades de Dios, y afirman que este libro que no tiene nada es superior a este que ha cambiado millones de vidas. Quisiera terminar mi diatriba, lo siento, leyendo una cita de Vernon McGee. Me va a tomar 1 minuto y medio. Este libro, hablando de la Biblia, contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino a la salvación, la perdición del pecador, la felicidad del creyente. Sus doctrinas son santos, sus preceptos son unificadores, sus historias son verdades, sus decisiones son inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para ser salvo, practícalo para ser santo, contiene luz para dirigirte, comida para nutrirte, consolación para animarte. Es el mapa del viajador, el bastón del peregrino, el compás del piloto, la espada del soldado, la constitución del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, los cielos abiertos, los portones del infierno cerrados. Cristo es su gran objeto, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su fin. Llenará la memoria, reinará sobre el corazón, guiará los pies, léelo al paso con frecuencia y oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en la vida, se abrirá en el juicio, se recordará para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, premiará el más alto labor y condenará a todos los que menosprecian su contexto sagrado. Yo oro que los santos de los últimos días, en adición al abrazamiento de la regeneración espiritual por la fe en Jesucristo, volverán a la santidad de la Biblia para aprender la verdadera palabra de Dios de sus mensajes infallables. Vamos por los teléfonos con Doug en línea 1. Hello, Sean. How you doing tonight? I'm sweating. It's hot here in Utah. There you go.